¿Qué tan real es Jesús en tu vida? ¿Es para vos solo un personaje mitológico? ¿Es para vos un personaje histórico? ¿Es para vos un judío que vivió en algún momento de la historia del pueblo de Israel? Cuando el Imperio Romano había sojuzgado al pueblo de Israel, ¿es solo un personaje histórico para vos? ¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué millones de personas hablan de ese Jesús? Yo no te estoy diciendo que esas personas sean perfectas, sino porque millones de millones y de millones de personas a lo largo de la historia declaran fehacientemente que Jesús es el mismo Hijo de Dios. Quizás vos no conozcas bien la historia, quizás vos creas que Jesús fue un personaje de una película igual que tantos otros. Estamos acostumbrados a que las películas de Hollywood nos vendan a un personaje histórico como alguien perfecto, maravilloso, cabal, o un tirano y un maldito. Y quizás vos estás creyendo que esas películas de Hollywood reflejaban a un buen hombre, que tenía algunos dones, que era superdotado mentalmente y que desde muy joven predicaba la historia, la ley de Moisés como si fuera un grande. Hay muchos chicos que son virtuosos, hay pianistas, hay ajedrecistas, hay muchos que son superdotados y su coeficiente intelectual es tan grande que hacen las cosas mejor que los mejores adultos. Pero Jesús tenía y tiene algo diferente. Aproximadamente a los 30 años Jesús comenzó un ministerio donde predicaba la palabra de Dios y decía con sus palabras, con parábolas, con determinadas formas de enseñanza, que Él era el cumplimiento de lo que los profetas habían anunciado en las Escrituras, que Él era el Mesías, que Él era el enviado de Dios, que Él era el Hijo de Dios. Y a su círculo íntimo, a sus discípulos, les decía que Él era Dios mismo, hecho hombre, que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, que el que conoce a Jesús conoce a Dios. Jesús predicó, sanó enfermos, limpió leprosos, resucitó muertos, hizo prodigios y milagros como alimentar a 5.000 personas con unos pocos panes y unos pocos peces, y que se recogieran tantos restos de comida que podrían haber alimentado otra vez a otros 5.000 personas. Prodigios como detener una tormenta en el medio del mar o caminar una distancia considerable sobre el mar y lograr que algunos de sus discípulos caminen también. Jesús no era un hombre superdotado, era mucho más que eso. Era el cumplimiento de todas las profecías de la ley. En él se cumplieron. Algunos hasta acusan a Jesús de que manipuló las situaciones para que se cumplan todas las profecías que sobre el Mesías se habían hecho, lo cual era imposible. Si lees Isaías, si lees Jeremías, si lees cada uno de los profetas que hablaron sobre el Mesías, cada uno de ellos te dará un relato de centenares de años antes de que viniera Jesús, relatando la vida y la pasión de Jesús. Jesús predicó, sanó enfermos, tuvo discípulos, pero casi absurdamente murió crucificado como si hubiera sido el peor de los ladrones o como si hubiera sido un sedicionista, si hubiera atentado contra la religión judía o
o contra el imperio romano cuando nada de culpa tenía. Él vino a morir como un cordero y enmudeció de esa forma ante sus asesinos. Y pidió a Dios que no les tenga en cuenta tal pecado. Pero no solo eso como relatan las películas de Hollywood, donde muestran a un mártir que murió en la cruz, sino que Jesús resucitó de los muertos al tercer día y durante 40 días apareció a sus discípulos más allegados, a todos y a cada uno de ellos, dando pruebas indudables de que Él era el Mesías. Y no solo eso, sino que luego de esos 40 días ascendió a los cielos delante de los ojos de sus propios discípulos, que ya lo habían visto transfigurarse en el monte de la transfiguración y que se les apareció Elías y Moisés y que pudieron ver a Jesús de una forma diferente, como hoy está en el cielo, sentado a la diestra del Padre. Quizás para vos Jesús es un personaje histórico, pero no lo es para aquellos que lo hemos conocido. Te ruego, en el amor de Cristo, que no te fijes en nosotros, los cuales estamos llenos de errores, llenos de faltas. De la misma forma que Pedro, que Juan, que Tomás estaban llenos de dudas, llenos de errores, llenos de iras, que negaban a Jesús aún con sus actos, pero le conocían. Y día a día Dios va cambiando la vida de aquellos que le conocen para que nos parezcamos más a Él, aún cuando estamos totalmente llenos de falta, aún cuando no somos merecedores de hablar de Él. Él nos encomienda que no paremos de hablar. En su amor, Él nos lleva a hablarte a vos, que necesitas esta salvación tan grande que te ofrece y que solamente en Jesús encontrarás. Cada uno de nosotros no somos tesoros preciosos, sino que dice Pablo que somos vasos de barro que no son comparables al tesoro tan grande, tan maravilloso que es el Evangelio. Así que no te fijes y no pongas los ojos en los hombres y mujeres que te predican el Evangelio, sino que te ruego en el amor de Dios que pongas tus ojos en Jesús. Él hablará a tu corazón y jamás, nunca podrás ser el mismo. Entonces entenderás por qué de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo, para que muriese por vos y por mí, para que todo aquel que en Él crea sea salvo y no se pierda. Dios te bendiga.